8:39. Conversamos en Mesa Central con el subsecretario del Interior, Luis Cordero. Subsecretario, muchísimas gracias por la gentileza de estar acá. Muy buen día. Atendía sus altas responsabilidades, vino hasta acá. Se lo agradezco mucho. No, yo feliz. Oiga, ¿está normalizado el país desde el punto de vista eléctrico? Digo? Está normalizado el país a propósito de la emergencia. ¿Sí? Sí. Ya eso está, sí. está superado, digamos, por decirlo así. Está superado en términos de lo que fue la gestión de la emergencia, porque yo creo estos días, creo que la discusión pública, que por cierto siempre es contingente, en fin, a rato se confunden los planos, pero hay dos planos que uno debería evaluar de esto. Uno es lo que sucede con el sistema eléctrico y otra es cómo reaccionó el sistema de protección civil, cuando no el funcionamiento del sistema de emergencia. Y yo creo que esto segundo no se ha destacado lo suficiente, sobre todo en una fecha como hoy, ¿no? Donde el país ha aprendido mucho de su historia de catástrofe. Tenemos un sistema de protección civil coordinado desde Senapred, que tiene la capacidad, frente a una interrupción tan extensiva del suministro eléctrico, de autoconvocarse inmediatamente y empezar a generar información y tomar decisiones. Pero a propósito, demos más detalles entonces. ¿Por qué funcionó bien? ¿Qué es lo que funcionó bien? Funcionó... Porque desde la oposición están diciendo que el gobierno estuvo callado no sé cuánto rato y los ministros no salían y el presidente salió apenas en la noche. No, lo que pasa es que yo creo que uno de los temas de los cuales uno no puede hacer contingencia política tiene que ver con la gestión de las catástrofes, especialmente en el caso de parte de la oposición que ha sido gobierno. Solo recordar que el corte de suministro eléctrico más grande que nosotros habíamos tenido previamente se remontaba al 2011, pero no desde el punto de vista de la extensión horaria que tuvo este. La segunda es que Chile modificó su legislación, por eso tenemos el sistema que hoy día coordina Senapred. Se produjo la interrupción del suministro. A los pocos minutos había claridad de que era un corte muy extensivo y se generó una convocatoria inmediata del COGRID nacional e inmediata a su vez de los COGRID regionales de todas las regiones. Ya, eso funcionó. Y eso funcionó, no solo funcionó, sino que... Y o sea, para quienes no... Así, todos los funcionarios saben lo que tienen que hacer. Solo los funcionarios y los ministros saben lo que tienen que hacer. Ya. Y por lo tanto... Este es el mismo COGRID que gestiona las situaciones de incendio. Entonces, es una estructura de autoridades y funcionarios muy sujetas a protocolos que saben lo que tienen que hacer. Por eso tan pronto se produjo la interrupción, a los 25, 30 minutos, el COGRID nacional y los COGRID regionales estaban reunidos ya, recopilando la información, en fin. Y eso tiene que ver con lo que hemos aprendido de nuestro sistema, de los efectos de la legislación, de un sistema que es relativamente consistente y coordinado. Yo creo que la oposición, por cierto, la oposición como estructura nunca le va a encontrar la razón al gobierno, pero creo que hay ciertos límites y ciertos códigos, y uno de esos códigos tiene que ver cuando enfrentamos situaciones de catástrofe o de riesgo de catástrofes como esta. ¿Y esos códigos no se han respetado en esta Yo ocasión? creo que se han cometido excesos retóricos innecesarios. Innecesarios, sobre todo respecto de algunas personas que hoy día están en la oposición y que fueron gobiernos y que tuvieron responsabilidades ministeriales o de jefes de servicio. Y en segundo lugar, porque cuando uno tiene la pretensión de gobernar el país, hay ciertas instituciones básicas que uno no tiene que gestionar o administrarla como si fueran parte de un botín contingente, porque de eso depende la estabilidad de la gestión de problemas o de crisis, en el fondo, ¿no? Ya, eso es una parte del problema, sí, o de la crítica. Pero Evelyn Matei, por ejemplo, ha hablado también de un gobierno que le ha puesto trabas que ha bloqueado inversiones y que tiene cierta hostilidad con el mundo privado. Eso no es una crítica al sistema de emergencia, digamos, no es una crítica a la habilidad del Estado para responder. No, pero también confunde los planos. Pero es una crítica legítima, ¿o no? No, por cierto, pero una crítica legítima que tiene respuesta también. Lo que sucedió estos días, como explicó el ministro Pardow, es un tema de gestión del sistema eléctrico, no es un problema de inversiones. Yo quiero recordar, esto simplemente que el debate que nosotros tenemos sobre la regulación del sistema eléctrico, de hecho los casos emblemáticos, disculpen quienes escuchen en este momento la radio la lata, pero como bien saben, a mi antigua vida yo me he dedicado siempre a estudiar los criterios de la jurisprudencia de la Suprema. La Suprema a finales de la década del 2000 comenzó a mover su jurisprudencia en materia ambiental
Y los casos que eligió para cambiar su jurisprudencia en materia ambiental fueron los casos de inversión en el sector eléctrico. Centrales de generación y líneas de transmisión. Eso llevó a una serie de cosas, entre otras la modificación de la ley eléctrica. De hecho, el régimen institucional que tenemos hoy con el coordinador eléctrico deriva de la tasa de judicialización muy grande que nosotros tuvimos. Los debates sobre temas de transmisión son muy antiguos entre nosotros. Entonces, yo logro entender la afirmación política de la candidata Evelyn Matei, pero otra cosa muy distinta es que eso tenga que ver con esta situación. Con esta situación de emergencia, o cómo se gestiona la emergencia. Y lo segundo, que se remonta a un asunto que nada tiene que ver con esta discusión, porque este es un sector que requiere de inversiones, es un sector de participación público-privada. Yo solo quiero recordar que el sector público en este caso es un sector de regulación y el sector privado es el sector de gestión, tanto en la generación, en la transmisión como en la distribución. Que el sistema descansa en esa colaboración público-privada y descansa en que cada uno de los actores desarrollen los roles institucionales a los cuales les tienen asignados. Otra cosa es lo que sucede con la transmisión, que sabemos que sus tasas de judicialización son muy altas, pero son muy altas hace muchísimo tiempo. ¿Es eso exclusivamente de posiciones ambientales? No, está ampliamente documentado en la literatura que también hay disputas de uso de suelo, entonces, de comunidades. Sí. Entonces, y además lo que revela por estos días, simplemente es cosa abrir la prensa el día de hoy, es que parte del debate sobre lo que ocurrió es una disputa entre empresas. Entonces, yo logro entender la contingencia de un año electoral, pero a veces creo que hay que respirar profundamente y luego hacer precisión sobre la crítica. No digo que la oposición no deba formular sus críticas, me parece que es legítimo que los haga. Pero sobre todo en sectores sometidos a intensa regulación, en sectores donde la participación público-privada es muy intensa, el sector privado también le pide a la política tener claridad de sus críticas en el fondo. Ahora, ¿no? esto solo va a subir de tono, digamos, porque sí, a medida que nos acerquemos a la elección, digamos, ¿no? Es un año electoral, pero mira, por estos días yo me he vuelto a recordar ese libro de Benny Hansel, que es ¿Por qué fracasa la política? En el fondo, ¿no? Y es, entre otras cosas, por la renuencia a buscar a acuerdos que son bien obvios y razonables, en el fondo, ¿no? Y en materia de servicios públicos esenciales, que requieren de inversiones de largo plazo, donde la regulación es relativamente estable. Mira, quiero ejemplificarlo con una cosa, sin que el ejemplo que estoy utilizando se magnifique como un medio culpando a otro gobierno. Uno de los casos de afectación del sector privado más serio fue en la primera administración del presidente Piñera, cuando el presidente toma unilateralmente la decisión de que no se construyera Barrancones, que era una central de generación. Llama por teléfono a la empresa para pedirle que baje. De hecho, saltándose la institucionalidad, la reforma de la institucionalidad ambiental se había aprobado recién. El presidente tenía sus razones para haber hecho esa decisión. Nadie diría razonablemente que la decisión del presidente Piñera en ese momento era una señal de hostilidad al sector privado. Por lo menos yo no lo acusaría de eso. Habían otras razones probablemente, yo creo que fue... Además, está en el etos del expresidente. Esa fue una decisión muy criticada por el sector privado, en fin. La discusión sobre este sector viene hace mucho rato, está muy marcada por la judicialización, por muchos intentos relevantes de reformas legales que se han hecho. La más importante es la que hizo la segunda administración de la presidenta Bachelet, cuando Máximo Pacheco era ministro de Energía. En fin, yo creo que a ratos uno también tiene que cuidar, una manera de cuidar al sector privado, promover la inversión, es también ajustar las críticas, porque el sector privado también necesita las señales del sistema político, no solo del gobierno, sino que del sistema político, de cómo abordar los debates hacia el futuro. Ya, pero cuando el presidente se indigna, menciona 2 o 3 veces la palabra indignante, ocupa un tono parecido al que ocupó cuando fue la crisis del temporal en Santiago, el corte de luz de más de una semana. Igual hay una señal como de cierta hostilidad hacia el mundo privado, que es como para usar las palabras de Matei, digamos. Sí, pero no es hostilidad hacia la empresa privada. Es una declaración de indignidad. El presidente tiene la obligación como jefe de Estado también de representar un cierto sentimiento colectivo. Yo quiero recordar, Iván, que lo que sucedió estos días, en el caso del año 2011,
la reposición del suministro podrá haber durado 3 horas y media. Ujú. Y aquí a las 3 horas y media teníamos un problema muy serio, ¿no? La extensión de la duración del corte hizo que no solo se administrara cierta información, se adoptaran, por eso me refiero a la gestión de la emergencia. Con los datos, entonces se permitió tomar la decisión el presidente sin ningún inconveniente de declarar estado de excepción de catástrofe, ordenar el toque de queda, disponer rápidamente de 4.000 militares para la distribución a nivel nacional. Estábamos hablando de Arica a Los Lagos, además de los militares ya desplegados en la Araucanía, en Biobío y en la zona fronteriza. Además de eso, implicó reforzar servicios policiales, tanto de carabineros. Esa capacidad del Estado chileno de reaccionar en muy poco tiempo a eso, a mí me parece que es bien admirable. Ya, es una capacidad del Estado, pero también es una decisión política. Porque ya que, Sí, estamos, por ya que cierto. estamos en el 27F, supongo que la experiencia de hace 15 años influye en una toma de decisiones rápidas respecto al uso de las Fuerzas Armadas, ¿no? De las del 27F, pero otras también. Yo quiero recordar que hace pocos días atrás, el presidente de la República, a propósito de la alerta de altas temperaturas que tuvimos, en un periodo muy complejo en materia de incendios, como sabíamos que iba a ser febrero, por lo menos por los pronósticos, ese día sábado el presidente tomó la decisión de declarar estado de excepción de emergencia, dado esa proyección que existía, para Ñuble y Maule, porque Araucanía y Biobío estaban en estado de excepción, y eso permitió una gestión de recursos, una operación para abordar el sistema de incendio de esos días, que yo creo que fue muy eficaz. Lo que quiero decir con es esto... que el estado de excepción no es el problema, el problema es el uso de las Fuerzas Armadas, porque ahí es donde había un complejo pero hace 15 es que años, ¿no? Pero en este caso, a propósito del estado de excepción, es que el estado de excepción tiene como consecuencia el uso de Fuerzas Armadas, entre otras cosas, porque el que queda a cargo es un jefe de la Defensa Nacional. Puede ser, pero yo creo que sobre el pasado pueden existir múltiples juicios, pero cuando se gobierna con el país que uno tiene, con los problemas que enfrenta, y cuando se está en el gobierno uno necesita utilizar con pragmatismo las herramientas para abordar situaciones de emergencia. Y yo creo que el presidente ha demostrado ese pragmatismo de un modo muy claro, no solo a propósito de este corto de energía, sino que también lo que sucedió en el caso de incendio. Claro, pero asumiendo la veracidad de su respuesta, subsecretario, es una lección aprendida de su sector político, a eso me refiero. Pero yo creo que es de todos, en el fondo, ¿no? Es también para la oposición de que gestionar el Estado no es lo mismo que gestionar una empresa. En los procesos de crisis aprendemos, todos aprendemos en el fondo, ¿no? Y yo creo que una de las virtudes de la alternancia en el poder es que la oposición sea gobierno, es que sabe cómo se gestiona el Estado. Y por eso, cuando se fue gobierno y se está en la oposición, hacer críticas así como genéricas es todavía más grave, porque por último uno podría perdonar o no perdonar, sino que decir, mire, se justifica porque nunca ha tenido experiencia de gobierno. Porque cuando las personas han tenido experiencia de gobierno y tienen afirmaciones que no se sustentan en una cuestión de gestión pública básica, son un poquito más graves. Ahora, yo sé que estamos en un año electoral, pero yo creo que también tenemos que cuidar a las instituciones permanentes de la República. El sistema de emergencias del país es una institución permanente de la República. Fíjate, un solo comentario, Iván. Los funcionarios y las funcionarias públicas que a propósito de esta emergencia trabajaron llevan muchos años en esto. El servicio de suministro eléctrico estaba interrumpido, por lo tanto toda la gestión documental del Estado era imposible. Entonces no solo ya estaba la decisión tomada del presidente de la República de declarar estado de excepción, pero es que hubo que tramitar esto por papel. Entonces hubo que sacar la firma al presidente, sacar la firma a la ministra del Interior. Había problemas de comunicaciones, entonces a la antigua. La Contralora esperó en su oficina, tomó razón a la antigua, es decir, con el timbre de toma razón, todo esto por mano, y los funcionarios llevaron por mano al diario oficial para que se pudiera publicar en el diario oficial. Este tipo de cosas que la gente habitualmente no ve, y las capacidades de respuesta que el Estado ha tenido en este caso como en otros, tiene que ver con una capacidad institucional aprendida, y entre otras, por las lecciones del pasado. Y eso también habla de la resiliencia del sistema institucional chileno. Creo que es una de sus fortalezas. Yo no estoy con esto diciendo que en el pasado no se hubieran cometido errores, sino que uno gobierna los problemas del presente y trata de prevenirlos del futuro. Estamos con el subsecretario del Interior, Luis Cordero. A propósito de aprendizaje, está lo de la megatoma de San Antonio, sí. este plazo que la Corte ratifica ayer por 6 meses más. En fin,
A propósito de elecciones, hay un desalojo inminente en Viña del Mar. Sí. ¿Se va a ejecutar La Jarilla, sí. la Jarilla? Sí. Es que también para que mencionemos bien el acuerdo con los propietarios en el caso de la megatoma de San Antonio. Primero un tema de contexto. El origen de toda esta situación no solo son las tomas progresivas que han ocurrido en distintas partes del país como resultado, a consecuencia de la pandemia. O sea, de 2019 esto comenzó y se fueron expandiendo. Tiene que ver también con la ineficacia de los instrumentos civiles y penales para sacar a las personas de esos terrenos, ¿no? Y por lo tanto lo que empezaron los abogados de los dueños a ocupar otro instrumento que es el recurso de protección, la Corte lo rechazaba hasta que en un momento empezó a acogerlos. Disculpen esta pequeña explicación, pero es que la razón que explica por qué las órdenes de desalojo hoy día existen de modo significativo son por decisiones de la Corte Suprema de aproximadamente 2021 en adelante, que en el fondo dice, dado que el sistema de la jurisdicción civil y la jurisdicción penal no están actuando oportunamente, ocupo este mecanismo para ordenar los desalojos. Y hay unas 40 vigentes, ¿no? Más o menos, ¿no? Sí. Y hay varias que ya se han ejecutado. Pero la Corte definió estándares para eso. Un estándar es que tiene que actuar coordinadamente los organismos del Estado. Segundo, que el Estado tiene que dar albergue transitorio a las personas que tienen que desalojar. Lo tercero, que en el caso de personas, de niños, niñas, o en el caso de adultos mayores, hay un tratamiento que es distinto para ellos. En fin, la Corte en esas sentencias, que son todas muy similares, define un estándar. Lo digo por lo siguiente. Porque para evaluar la situación de las tomas, lo que uno tiene que hacer es este contexto general del cumplimiento de estas sentencias de la Corte. Varias se han ejecutado y hay protocolos de intervención por parte de carabineros para esto. De hecho, el modelo de cuadrilla, pero genera una cantidad de obligaciones para el propietario no menor. El propietario tiene que facilitar la maquinaria, hay que demoler, hay que tener camiones para trasladar los escombros, hay que disponerlos en otro lugar, etc. Entonces, hay varias de las tomas de las sentencias de las Cortes que ya se han ejecutado, Carabineros ya tiene experiencia en esto, pero por las magnitudes de esta toma se requería una dimensión algo distinta. Y de hecho lo que hizo la Corte de Apelaciones antes del acuerdo fue decir, mire, esto tiene que ser con acuerdo con el propietario, de un modo razonable y progresivo. Claro, no se puede hacer de un solo no día. Se puede hacer, porque además, vez, digamos, claro. Porque el Estado no tiene capacidad para trasladar a esas personas, porque por el uso de los medios, etc. Ya, pero eso... El acuerdo, toda esta introducción para decir que el acuerdo que se gestionó descansa en un supuesto. Y yo he sido explícito después, con la conversación con los dueños y con posterioridad, en que la posición del gobierno es que las sentencias judiciales se deben cumplir. Que aquí no está en cuestión... O sea, que la orden de desalojo se debe cumplir. Ahora, si hay un acuerdo con los dueños, con el propósito de poder dar una solución, dada la magnitud de esta, es una manera de dar cumplimiento a la sentencia. En aquellos casos que no es así, los desalojos se van a ejecutar como se han ejecutado los anteriores. Ya, o sea, no hay ninguna posibilidad de trato igualitario, que es lo que estaban pidiendo los de Viña del Mar. Es que son situaciones fácticas distintas. Por lo tanto, no existe. No se puede hacer una. Y de hecho, simetría, digamos, la solución que ha diseñado, el trabajo que estaba estructurando el Ministerio de Vivienda descansa sobre la base de organizar a esas personas en cooperativa para generar mecanismos de adquisición de los terrenos. Entonces, le voy a preguntar una obviedad, porque yo supongo que cuando usted habla, usted dice los fallos judiciales y las órdenes de desalojo se van a ejecutar, se van a cumplir. Usted está hablando en nombre del presidente. Se lo pregunto porque el Partido Comunista, por ejemplo, varios dirigentes del Partido Comunista están en contra de que se haga ese desalojo. Hay una dificultad política. ¿El presidente está detrás de esa decisión? El presidente siempre ha enviado un mensaje que yo creo que es clave, que los fallos judiciales se cumplen y las soluciones que le han comentado tanto al ministro de Vivienda desde el punto de vista de la solución para aquellas personas que no tienen acceso a vivienda, cuanto al Ministerio del Interior respecto de garantizar el orden público, es que descansa que las sentencias judiciales se cumplen. Mire, es exactamente el mismo discurso que el gobierno tuvo con la sentencia de ISAPRE. Cada uno de nosotros podría haber tenido la opinión, y yo la tengo, y muchos deducen cuál es mi opinión sobre la sentencia de ISAPRE, pero no es un problema de mi opinión personal. Una sentencia judicial
Ya había que cumplir. Ya había que cumplirla y había que buscar la mejor forma de cumplirla. El Ejecutivo consideró que eso era con un proyecto de ley que le diera viabilidad al cumplimiento de la sentencia y transmitirle a la Corte que esa... Entonces, lo que uno no puede socavar en un Estado de Derecho es que las sentencias judiciales no se pueden cumplir. Pero cuando... Claro, hay sentencias que tienen magnitudes, pero uno tiene que buscar los vehículos para dar cumplimiento a las mismas. Dicho eso, está mal que las sentencias judiciales estén informando, ordenando la gestión política, ¿o no? Pasan ISAPRES, pasan bueno, sí, hay una discusión que es ampliamente conocida, que tiene distintas plumas conocidas también. No, espérese, no, es que no le estoy preguntando desde el activismo judicial, le estoy hablando desde la incapacidad del sistema político. Es que termina obligando a los particulares a recurrir a la justicia para que la justicia resuelva los problemas. Bueno, que esto, por eso citaba el libro de Hansel, ¿no? O sea, ¿por qué fracasa la política? Uno de los efectos que tiene es que el sistema político no es capaz de procesar conflictos a los cuales la política debe solucionar. Lo que pasa es que la política tiene una virtud en ese sentido, y es que sus soluciones son adaptativas. Cuando la política no encuentra solución, y entonces los particulares recurren al sistema judicial, el sistema judicial es un foro acotado, con reglas acotadas, y suele ser rígido, porque es binario. Entonces, siempre es genera consecuencias negativas en el largo plazo que problemas de política pública, usted, que no los puede resolver por la política, utiliza el sistema judicial porque las soluciones judiciales siempre van a ser limitadas. Los jueces tienen un rango muy acotado de decisión, tienen reglas para decidir, no tienen toda la información y su solución siempre es rígida. Entonces, que el sistema político no procese los conflictos y los deje simplemente al sistema judicial, tiene este tipo de problemas, ¿no? ¿Estamos ante ese problema? Sí, pero no solo en Chile. Este es uno de los problemas. Estos tiempos interesantes, además. Mira, discúlpeme esta reflexión, pero los últimos 70 años han descansado en un esfuerzo progresivo de 3 cosas, que es respetar las reglas, proteger derechos humanos y el libre comercio. Y eso, por distintos tipos de razones, en distintas partes del mundo, está gestionando esta tensión. Está muy documentado en la literatura el hecho de que cuando el sistema político no es capaz de procesar, genera incentivos a protagonismos judiciales, no al activismo, a que los jueces terminen tomando decisiones en un foro muy limitado. Entonces, nunca van a ser completamente satisfactorias por el problema, porque sus reglas es un foro acotado, con lenguaje definido y con posibilidades de decisión muy específicas. El subsecretario del Interior, Luis Cordero, esta mañana aquí en Mesa Central. Subsecretario, muchísimas gracias por la gentileza de estar acá. No, muchas gracias a ustedes por invitarme, además en este estudio, que tantos recuerdos me trae. Antes del 2019, en todo caso. Aquí hacíamos página 13 cuando usted era columnista de página Así 13. Es. Oiga, que le vaya bien, ¿eh? Muchas gracias. Buenos días. Buen día.